Hoy vamos a hablar del Papa, pero no les voy a hacer aquí la historia de cuándo nació, de dónde estudió. Creo que Lola, y analogías de Lola, estaba preparando un trabajo sobre esto y fiándome del buen juicio y la inteligencia de Lola, seguramente va a quedar buenísimo. Si no lo publicó ya ayer, pues estará en ello y probablemente quede espectacular. Así que no me voy a adelantar y voy a dejarle ese trabajo a Lola, que lo va a hacer seguramente genial. Vamos a referirnos hoy al Papa de hoy, a lo que es el Papa hoy, a lo que hace el Papa por estas fechas, lo que ha hecho en los últimos años, con quién se relaciona. Porque, como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Recuerdan cuando hice la directa de Michelle Bachelet que les enseñé con quién andaba Michelle Bachelet? Por tanto, ¿quién era Michelle Bachelet? Pues vamos a hacer hoy más o menos lo mismo que con el Papa. Ángel, no veo los comentarios en Twitter. De hecho, tengo un cartel aquí que me dice que los comentarios en Twitter no se publican. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, primero, ¿qué cosa es el Papa? Que es importante partir de aquí. El Papa es el obispo de Roma. Es digamos que la máxima figura, la cabeza de la Iglesia Católica y del Colegio Episcopal. Además de poseer, el Papa tiene el título de soberano en el Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa es el equivalente a un jefe de Estado, en este caso de la Ciudad del Vaticano. El Papa es considerado vicario de Jesucristo y sucesor del príncipe de los apóstoles. Se le suele llamar también supremo pontífice de la Iglesia Universal o jefe espiritual de la Iglesia Católica. Uno de los títulos, es decir, el de sumo pontífice, perdonen, o el de vicario de Cristo, viene siendo más o menos que quien tiene las veces de Cristo en la tierra, es decir, quien hace de Cristo en la tierra. Ese más o menos sería la figura del Papa de cara a su congregación religiosa, y de cara a la parte política es un jefe de Estado, es el equivalente a un presidente. Ahora, de cara a su congregación religiosa y siendo el que hace las veces de Cristo en la tierra, el Papa debería ser lo más cercano a la figura de Cristo. ¿Quién fue Cristo? Bueno, yo no soy religioso, practicante, pero por lo que he leído y por lo que tengo entendido, Cristo fue una persona que dio su vida por salvar a la humanidad. Pagó con su vida los pecados de la humanidad, por resumirlo a muy grandes rasgos. Fue una persona que se sacrificó por todos nosotros, dicho de otra forma. Fue una persona que además hizo el bien, ayudó a prácticamente todas las personas que le rodeaban, y fue una persona que predicó con el ejemplo. Poniendo esto al Papa en la situación de más o menos hacer lo mismo, no solo como religioso, sino como jefe de Estado. El caso es que el Papa no hace nada de esto. Vamos a hablar primero de lo más visible. El Papa es el jefe de un Estado multimillonario, un Estado que, a pesar de ser muy pequeño, tiene una cantidad de riquezas enorme. Solamente busquen en internet el Banco del Vaticano y van a ver ustedes mismos la cantidad de riqueza que acumula el Vaticano. Claro, toda esta cantidad de riqueza acumulada, pero el Papa odia el capitalismo. Sí, el Papa tiene un banco en el Vaticano enorme, con una cantidad de riquezas enorme, pero es que el Papa odia el capitalismo. Esa es la realidad. ¿Por qué? No lo sé. Porque es el Papa. El Papa, para ser el representante de Cristo en la tierra, o para ser el vicario de Cristo, es bastante contradictorio en su forma de actuar. Les voy a poner un video corto de nada más y nada menos que Telesur, para que ustedes vean, son 57 segundos, para que ustedes vean qué piensa Telesur sobre el Papa. Voy a compartir por aquí.
una pantalla. Escuchen esto. Atención a estas declaraciones. Fue durante su visita a la isla italiana de Cerdeña que el Papa Francisco afirmó que el capitalismo es el gran causante de un gran sufrimiento en el mundo. E questo non è un problema de la Cerdeña. No es un problema que afecta solo a Cerdeña, incluso si es muy fuerte aquí. No es un problema que afecta solo a Italia o a algunos países europeos. È la conseguenza di una scelta mondiale, es la consecuencia de una elección mundial, de un sistema económico que provoca esta tragedia. Que porta a questa tragedia. Un sistema económico que tiene en su centro un ídolo que se llama dinero. Allí las palabras del Papa Francisco. Bueno, así las palabras del Papa Francisco. El problema que tenemos a día de hoy, según el Papa Francisco, es el capitalismo. Luego, esto lo vemos como un hecho aislado y puede parecer inofensivo. Pero ahora les voy a poner una foto, porque esto hay que verlo en contexto. Por aquí me dice Marisela que no vaya por la línea de las riquezas del Vaticano. Marisela, es una línea perfectamente válida. No voy a ir por ahí, pero es una línea perfectamente válida porque demuestra la hipocresía de la Iglesia Católica. Demuestra que tanto el Papa como todos los representantes de la cúpula de la Iglesia Católica, no estoy hablando de la base, estoy hablando de la cúpula de la Iglesia Católica, son una banda de hipócritas que al mismo tiempo que nos piden a nosotros solidaridad, que nos dicen que el capitalismo es malo, ellos viven como reyes. No como reyes diciéndolo en forma metafórica. No. Como verdaderos reyes medievales. Viven el Papa y los obispos del Vaticano, la cúpula de la Iglesia Católica. Pero no vamos a ir por ahí. No vamos a ir por otra parte. Miren, les voy a enseñar por aquí. Han visto lo que ha dicho el Papa, ¿no? Que el capitalismo es el causante de todos nuestros males, que el dinero es el causante de todos nuestros males. Ahora les voy a enseñar una foto para poner esto en contraste. ¿Qué tenemos aquí? Se las voy a ampliar. Este es el Papa y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Y qué tiene el Papa en la mano? ¿Qué está recibiendo el Papa de Evo Morales? Bueno, esto es cuanto menos, miren que yo no soy religioso, pero esto me parece bastante ofensivo. Fastowi, muchísimas gracias por tu aporte, hermano. Esto me parece bastante ofensivo, incluso a mí que no soy religioso. El Papa, por una parte, está criticando el capitalismo, el sistema de libre mercado, que es el sistema que más personas ha sacado de la pobreza en el mundo. Si miramos los índices de pobreza en la década del 70 y los de hoy, teniendo como la línea de la pobreza el $1.90, $1.90, que da el Banco Mundial, vamos a ver que el capitalismo, el libre mercado, ha sacado de la pobreza a prácticamente el 40% de la población mundial, desde la década del 70 hasta hoy. Sin embargo, al Papa no le gusta el capitalismo. ¿Qué le gusta al Papa? Miren qué regalito más bonito le hace Evo Morales al Papa. La hoz y el martillo con Jesucristo crucificado en el martillo. Se los voy a poner de cerca. ¿Lo ven ahí? Por eso cuando yo digo que el Papa es rojo, además de ser un hipócrita, es rojo. Esta es una evidencia bastante gráfica. Esto es una vergüenza para cualquier religioso que haya sufrido en sus carnes la desgracia del comunismo. La hoz y el martillo. ¿Qué significa la hoz y el martillo? Rolo, muchísimas gracias, hermano. ¿Qué significa la hoz y el martillo? La hoz y el martillo es el símbolo del comunismo. Es un símbolo que se ha adoptado por los comunistas. De hecho, está en la bandera roja, la bandera comunista, la bandera de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Y es el símbolo prácticamente de todos los partidos comunistas, o lo han adoptado en cierta forma. La unión de los trabajadores, en este caso la hoz significa el proletariado agrícola y el martillo significa el proletariado industrial de las fábricas, y la unión de estos dos símbolos es la unión del proletariado. Recordemos que el comunismo es la lucha de clases, la lucha del proletariado en contra de la burguesía o de todo lo que no fuera proletariado, incluyendo la Iglesia católica. La Iglesia es el opio del pueblo y había que eliminar la Iglesia. Estos son los postulados de Karl Marx. Lenin, o bajo el mandato de Lenin, se le hizo un juicio a Dios. Esto no es ironía. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo la hoz y el martillo se juzgó una Biblia. Como 5 días tardó el juicio, en un tribunal con fiscales, abogados, jueces. Se puso una Biblia en una silla y se acusó a Dios de todos los males de la humanidad y fue condenado a muerte por fusilamiento. Y luego se dispararon, el pelotón de fusilamiento disparó al cielo porque era donde estaba Dios y era donde lo querían fusilar. Esto es real. Esta es la historia real del comunismo. Y a partir de ahí, esa hoz y ese martillo asesinó a más de 100 millones de personas, incluyendo minorías religiosas a las que este señor debería representar, como por ejemplo las minorías religiosas de Camboya, por poner un ejemplo, que fueron masacradas. Y este señor, el Papa Francisco, odia el capitalismo al mismo tiempo que recibe a Cristo crucificado en la hoz y el martillo. ¿Se dan cuenta por qué digo que el Papa es rojo? Yo, insisto, no soy religioso, no practico la religión católica, pero de practicarla me daría vergüenza que este señor fuera mi representante en el mundo. Esto que está ahí en esa foto, recibiéndolo además de manos de uno de los sinvergüenzas mayores que ha parido América Latina, Evo Morales, incluso acusado de mantener relaciones sexuales con una menor de edad, además de todo el narcotráfico. Eso que hay en esa foto recibido de Evo Morales es una de las mayores ofensas que he visto yo en persona a cualquier religión. Y el Papa lo recibe con una sonrisa, como pueden ver en la foto, muy amable. Vamos a ver que por aquí tengo más fotos. Miren, aquí está otro ángulo de este engendro. Aquí lo tienen con mucho cariño. ¿Lo ven? Y ahora alguien me dirá, es que por cortesía el Papa, luego pasaremos a este otro engendro, es que por cortesía el Papa tendría que recibirlo. No, por cortesía, por respeto, por vergüenza, por coherencia, el Papa no podría permitir que a Jesucristo se le crucificara en la hoz y el martillo, el mismo símbolo que ha asesinado a millones de personas, incluyendo millones de cristianos en todo el mundo. Dicho esto, vamos a ver algunas de las declaraciones del Papa, donde también afirma de forma muy clara lo que él piensa sobre el comunismo. Por aquí tenemos el periódico La República, se los voy a compartir aquí en pantalla. Este es el periódico La República, déjenme ponerlo un poco más grande. Periódico que le hizo una entrevista, perdonen, se me ha ido aquí. Se me fue, no sé por qué.
Aquí está, vale. Este es un periódico que le hizo una entrevista al Papa, en la que el Papa habla de los comunistas. ¿Y qué dice el Papa de los comunistas? Bueno, aquí se le pregunta al Papa, por lo tanto, ¿anhelas una sociedad dominada por la igualdad? Este, como saben, es el programa del socialismo marxista y luego del comunismo. ¿Piensas entonces en una sociedad de tipo marxista? Y el Papa responde, se ha dicho varias veces, y mi respuesta siempre ha sido que, en todo caso, son los comunistas los que piensan como cristianos. Cristo habló de una sociedad donde los pobres, los débiles, los excluidos son los que deciden, no los demagogos, no los barrabás, sino el pueblo, los pobres. Tengan o no fe en Dios trascendente, son ellos a quienes debemos ayudar a alcanzar la igualdad y la libertad. Creo que más claro imposible. Son, en todo caso, los comunistas los que piensan como cristianos. Y si el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, por tanto, es el representante de los cristianos en la tierra, y él cree que los verdaderos cristianos son los comunistas, ¿qué demonios es el Papa? Creo que no hay que hacer una carrera universitaria para entender esto. Con el símbolo anterior, recibiéndolo con cariño y risitas, y con las declaraciones anteriores diciendo que el capitalismo es el causante de todos nuestros problemas. Pero no, esto no es todo, todavía hay más. Miren. Esto es una publicación del ABC que hace referencia al mismo... Aquí se me ha movido, pero vamos a hacer una publicación del ABC que hacía referencia al mismo artículo donde el Papa reafirma que son los comunistas, los verdaderos cristianos, los mismos comunistas que han asesinado durante toda la historia que tiene el comunismo a miles de millones de cristianos. Pero bueno, dice el Papa que son los comunistas los verdaderos cristianos. Y aquí tenemos otra perla del Papa. ¿Qué dice el Papa en esta perla que publica la CNN? Pues hay una encíclica, la tenía abierta por aquí la encíclica y la cerré, no sé por qué, pero bueno. Es muy fácil de buscar la encíclica que se llama Fratelli Tutti, en italiano, quiere decir en manos todos. En esta encíclica, el Papa dice otra vez que el capitalismo de libre mercado se reproduce recurriendo a las teorías mágicas del derrame o goteo como la única solución a los problemas sociales, y otra vez vuelve a decir que el capitalismo de libre mercado es una de las causas de la desigualdad y una de las formas de violencia que amenazan el tejido social. En esa encíclica, pueden buscar la encíclica, está en italiano, pero es fácil de traducir. La encíclica se llama, ahora se los vuelvo a leer, la tengo por aquí, el nombre, perdonen. Se me ha ido el nombre de la encíclica, estaba en italiano. Aquí está, Fratelli Tutti, hermanos todos. Es muy fácil de encontrar, la tenía abierta ahora mismo y se me ha cerrado. Pues en esta encíclica, que es del año pasado, el Papa vuelve otra vez a arremeter contra el libre mercado y contra el capitalismo, además diciendo que el capitalismo fracasó durante la pandemia. Esto demuestra no solo la hipocresía del Papa, demuestra también la ignorancia del Papa. El capitalismo fue el que creó las vacunas. Ningún sistema socialista, comunista, de la hoz y el martillo, generó vacunas para sanar la pandemia. Ningún sistema de la hoz y el martillo, como el cubano, por ejemplo, generó un valor sanitario, un sistema sanitario adecuado para atender todo lo contrario. El sistema cubano de la hoz y el martillo, el sistema cubano que no es capitalista, que no es de libre mercado, ha permitido, por dejación, la muerte de miles de personas sin vacunas y sin recursos médicos. El sistema de libre mercado es el que ha permitido que las vacunas lleguen a cualquier parte del mundo.
incluyendo donaciones de Estados Unidos a países como Haití, por ejemplo. El sistema de libre mercado es el que ha permitido que organizaciones parásitas como la OMS tengan fondos para o para sostenerse. El sistema de libre mercado es el que ha permitido que un montón de empresas compitan entre sí para generar vacunas de máxima calidad. No lo permitió ni el comunismo, ni el socialismo, ni el Vaticano, ni ninguna de estas gentuzas. Pero claro, todavía hay quien afirma por ahí que el Papa no es comunista. El Papa, además de hacer este tipo de afirmaciones en contra del libre mercado, que es la forma económica que nos ha sacado a todos de la miseria, además de hacer estas afirmaciones en contra del capitalismo, del libre mercado, además de hacer estas afirmaciones en favor de los comunistas diciendo que son los verdaderos cristianos, además de hacer todo esto, además de recibir un símbolo de la hoz y el martillo con la figura de Cristo crucificado en el martillo, además de todo esto, ¿con quién se relaciona el Papa? El Papa, siendo la figura que es, debería relacionarse con personas que por lo menos tuvieran vergüenza. Vamos a ver con quién se relaciona el Papa. Aquí tenemos al Papa con el prófugo de la justicia, expresidente de Ecuador, Rafael Correa. El prófugo de la justicia, perdonen, porque está siendo buscado y acusado de varios cargos y se ha escapado. Pues resulta que el Papa tiene muy buenas relaciones con este señor delincuente. Uno de los artífices del socialismo del siglo XXI. Pero el Papa no es socialista, ni comunista. ¿Con quién más se relaciona el Papa? Con la señora Kirchner, otra de las mayores corruptas y ladronas del continente americano. Otra de las artífices del comunismo del siglo XX, del socialismo del siglo XXI. Esposa o viuda de Néstor Kirchner, un papanatas rojo también, expresidente. Y esta señora, con bastantes casos de corrupción, incluso algún caso de asesinato mandado a matar a alguien, por ahí también tiene. Pero vemos al Papa muy risueño también con su amiga Kirchner. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos al Papa, esta foto la habíamos visto antes, recibiendo la hoz y el martillo con Jesucristo de parte de el narcotraficante y abusador de menores, Evo Morales. Aquí tenemos al Papa con lo que quedaba de Fidel Castro. Fidel Castro que expulsó de Cuba a cuanto religioso le dio la gana y fusiló a miles de cubanos que sus cuales últimas palabras fueron "Viva Cristo Rey" ante el paredón de fusilamiento. Pues ahí está el Papa, el vicario de Cristo en la tierra, sentado tranquilamente, charlando con Fidel Castro. Fidel Castro fusilando cubanos, gritando "Viva Cristo Rey", y el Papa ahí, regalándole su sonrisa. Mírenlos aquí, dados de la mano, qué bonitos. ¿Ven? Este es el Papa Francisco. Dice La Palú que también tiene fotos con la familia de muchos opositores cubanos. Me parece genial que tenga fotos con la familia de opositores cubanos. De hecho,
debería tener solo fotos con las familias de opositores a dictaduras y no fotos con estos miserables dictadores. Mírenlo, aquí están enternecidos en una conversación. Miren, aquí está el Papa con otro corrupto ladrón comunista, Lula da Silva. Mírenlo aquí, como si Lula fuera un gatito, como si fuera mi gatito, pasándole la manito así. Ahí está con Lula, qué bonito. Miren con quién está el Papa aquí, con Nicolás Maduro, otro buen señor de nuestra América, otro artífice del socialismo del siglo XXI, otro narcodictador asesino con miles de muertos a sus espaldas. Pero ahí está el Papa con él, no pasa nada. Miren lo que bonito, qué religioso, qué amor al prójimo, miren. Y bueno, esta es la portada ya de la directa. Ah, bueno, me faltaba, claro. Claro, es que si estuvo con un hermano, tiene que estar con el otro. Claro, por ahí quien me decía que el Papa también se reúne con Rosa María Payá. Pues mira, también se reúne con Raúl Castro. Es un poco hipócrita, ¿no? Debería reunirse solo con una parte, no con las dos. Pero bueno, se reúne con las dos. Porque es así de hipócrita, precisamente, que es lo que estamos hablando hoy. Mírenlo ahí, que risueño. Mírenlo aquí saludando. Raúl, él tan religioso, él tan devoto, que mandó a asesinar también cubanos, a fusilarlos en la cabaña, pero él tan religioso. Ahí está con el Papa. Tenía también fotos por aquí del Papa con Erdogan, pero no sé por qué no me salen. Se me deben haber quedado fuera de la carpeta. Tenía alguna foto también del Papa con Erdogan, el dictador turco, que también es un buen señor de este mundo, que trata muy bien a los periodistas, a los disidentes. El Papa es rojo. No sé ni quiero entrar en si es rojo por su formación jesuita, porque es argentino, porque no sé por qué es rojo, ni me interesa. La realidad es que el Papa es rojo, pero rojo, mucho rojo, tirando a marxista, sin contar que es globalista también. No rojo porque lo diga yo, rojo porque lo dijo él, rojo por las personas con quien se junta, rojo por los regalos que recibe, rojo por cómo nos trató en el Vaticano hace 2 días, cómo trató a los cubanos que fueron a la casa a la casa de Dios, no a cualquier casa de Dios, a la casa de Dios donde reside el vicario de Cristo. Fueron allí a pedirle que intercediera por la vida de miles de cubanos, millones de cubanos dentro de la isla, entre ellos muchos religiosos. ¿Y qué hizo el Papa? Cerrar las puertas de su templo. Claro, para recibir miserables dictadores y regalos de miserables dictadores, para eso el Papa sí está abierto. La Palú sí fue el Papa. ¿O qué crees? ¿Que lo que pasa en el Vaticano no lo sabe el Papa? Eso era como cuando aquello de, ay, esto que pasa en Cuba, si Fidel supiera esto no pasara. Y Fidel lo sabía, todo el mundo lo sabía. Pues lo mismo pasa en el Vaticano. Porque se escuchó clarito, clarito, los gritos en italiano de los cubanos en la ventana del Papa. Y el Papa hablando de aquel ciego que llamó a Jesús, cuando el ciego realmente en ese momento era el Papa.
Todavía es, y a día de hoy, después de que varios medios italianos se han hecho eco de la noticia, a día de hoy, el Papa no se ha pronunciado. Ni para decir justamente eso, no he sido yo, fue la policía, yo no tengo nada que ver. Ni siquiera para decir eso. ¿Por qué? Porque el Papa es un rojo de mierda. Y vuelvo a insistir, no porque lo diga yo, lo dijo él, que los comunistas son los verdaderos cristianos.